¿Qué tal? Saludo cordial, bienvenidos a este video reacción a las principales peleas de la principal cartelera que tuvimos este fin de semana, este sábado en Orlando, en donde la pelea estelar enfrentaba por un título interino, otra vez un título interino de la Asociación Mundial de Boxeo, Angelino Córdoba con Yanquiel Rivera. Por un lado, Yanquiel, que ha venido sumando títulos regionales en una muy breve pero meteórica carrera, ha tenido victorias contundentes que lo han traído hacia esta oportunidad ante un hombre que ya estaba en cierta medida probado en grandes ligas, había tenido buenas actuaciones, sufrió un verdadero despojo en aquella pelea de título del año pasado contra el Rey Martínez, que determinó después quedar en un no contest debido a que el Rey Martínez se le había detectado una sustancia prohibida, había desaparecido del mapa, el CMB no le dio la oportunidad que merecía Angelino, y tuvo allí una pelea de ajuste también en diciembre del año pasado. Después se puso en manos de Ismael Salas, se suponía que iba a lograr mejoras importantes a un boxeador de indudables condiciones, de buen récord. Llegaba, desde mi perspectiva, para mí llegaba a esta pelea como favorito, independiente a que en las casas de apuestas el gran favorito disparado era un Yanquiel Rivera. Cuando ingresó al cuadrilátero nos dimos cuenta por qué era el gran favorito, porque firmó un contrato con Jake Paul, con su empresa promotora, y llegó allí amparado por todos los dueños de la fiesta. Uno podía creer también que eso equiparaba las cosas, pero definitivamente lo que vimos fue una protección absoluta a Yanquiel, especialmente empezando por un árbitro, por un referee que lo vimos desconocido en el cuadrilátero. Me refiero a Pavón, que es uno de los referees que ha demostrado ser de los más prestigiosos, de los más serios, de los de mejores actuaciones del planeta, con una vasta experiencia, pero lo vimos como alterado, lo vimos molesto y en cierta medida descargó toda esa molestia con el pobre Angelino. Allí en el cuarto asalto hubo un amarrón de los tantos, esos se pasó amarrando. Yanquiel lo mandó a la lona, lo empujó, ayudado también porque el piso del cuadrilátero estaba totalmente empapado del sudor, y esas letras que le ponen, uno de los tantos errores que se cometen en boxeo, facilitaba entonces los resbalones. Además eran guardias cruzadas, era el zurdo Yanquiel contra un ortodoxo. Todo eso, digamos, contribuyó a una pelea fea, a una pelea de cantina, donde Angelino Córdoba entró totalmente acelerado, alocado, ante un rival que no quería pelearlo, simplemente quería trabajarlo desde lejos, golpear, mostrar una imagen técnica, porque en realidad es un boxeador elusivo, que en general también soltaba golpes y amarraba, permanentemente amarrando. Angelino, vean ustedes lo que sucedía en la esquina, ¿no? Inclusive hasta era un poco gracioso, ¿no? Un poco tragicómico dentro de la seriedad que merece este deporte, porque cada vez que llegaba a la esquina, Ismael Salas le pedía que por favor no le soltara golpes, no le apuntara a la cabeza, que le apuntara al pecho. ¿Y por qué? Yo trataba de explicar por qué hacía eso, que era lo correcto, porque mandando sus golpes al pecho le iba a acertar a la cabeza, porque digamos, los trallazos, los bandazos que mandaba Angelino, todos pasaban, digamos, eran como balas perdidas. Y aún así y todo, las pocas veces que lo conectó a Yanquiel Rivera lo puso en problemas. Hubo por allí, creo que fue por el quinto, el sexto asalto, lo conectó y lo mandó a bailar el borrachito, terminó el asalto, yo decía, si le da 2 golpes más lo noquea. Incluso allí hubo una caída que fue realmente de un golpe, allí en el último asalto, que tampoco Pavón se percató, incluso estaba molesto, fue después allí a rezongar a la esquina, molesto también con la esquina. Hubo una palabrota que la televisión captó, una palabrota cubana que dijo Salas contra Pavón. Realmente, digamos, fue una fiesta de la promotora de Paul, que esperaban consagrar entonces a Yanquiel como nuevo campeón, pero, campeón interino, pero definitivamente no hubo nada más justo que las tarjetas que dejaron empate, no hubo ganador, y en definitiva es lo que merecía esa pelea. Realmente fue un sufrimiento verla. Yo creo que yo incluso apunté, disculpen que lo tomo un poco a la broma, pero yo en X, allí en Twitter, apunté que la pelea en sí era la primera candidata a peor pelea del año. Yo creo que no creo que exista otra pelea que pueda superar entonces a la de Angelino y de Yanquiel. No sabemos si se van a enfrentar de nuevo.
no creo que nos quieran someter a un sacrificio de ver una pelea de ese tipo nuevamente, pero fue una pelea muy triste en términos de que definitivamente estaba terminando una muy buena cartelera, una muy buena presentación, hay que decirlo. Realmente la empresa de Jake Paul tiene mucha, no sé si tiene experiencia, pero tienen muchas habilidades y mucha capacidad de hacer espectáculos con muy buen gusto. Las presentaciones, digamos, el escenario en sí, las luces, todo se vio de manera impecable. Pero creo que la que se robó el espectáculo fue la de Ioannis Steyes contra Abbas Badou, el alemán, que realmente dio un peleón de principio a fin, fue como una estampilla que fue a buscarlo temprano, le puso presión, fue agresivo y realmente se llevó una victoria merecida que pudo ser por nocaut inclusive, porque la pelea fue tan entretenida, fue tan emocionante que hasta tuvo la caída allí en los segundos finales, cuando uno podía pensar viendo las tarjetas, digamos, las tarjetas no oficiales que mostraba la pantalla, que iba a terminar empatada, porque aún así, pese a todo ese dominio, ese control de la pelea que tuvo prácticamente en todos los asaltos el alemán, también las tarjetas lo tenían adelante al cubano Ioannis Steyes, que fue una sombra de lo que uno podía imaginar. Y aquí quizás uno, antes de evaluar un poco así rápidamente, en una primera reacción, lo que fue su actuación, también uno tiene que pensar que este es otro de esos boxeadores que con muy pocas peleas en el primerísimo nivel le dieron una posibilidad de hacerlo campeón rápidamente. Y vean ustedes que cuando estaba en las puertas de pasar a ser campeón absoluto, porque ahora obviamente va a perder su título Terence Crawford, entonces él iba a pasar a campeón absoluto, le traen un rival que en cierta medida fue un rival a modo porque había brillado en peleas allá en Europa, no tenía en su pasado reciente buenos oponentes, independiente que tiene un buen récord, sin embargo fue un león realmente peleando, lo absorbió por completo, lo dominó, lo obligó a defenderse contra las cuerdas. Por un lado, Steyes demostró que tiene muy buena asimilación, o quizás más de que buena asimilación no tiene aquel poder contundente, porque realmente lo conectó entre los dos, creo que sumaron más de 1.500, ahí tienen ustedes los datos de CompuBox, más de 1.500 golpes digamos, en la suma acumulada. Fue una máquina de soltar trallazos, fueron cerca de 800 los que lanzó el alemán y en muchos le llegó con mucha potencia, incluso variando, porque le rompía la distancia, llegaba y allí o era un upper o era un gancho, le lanzaba golpes y lo conectaba por cualquier lugar. Realmente hizo una muy buena pelea. Tuvo algunos momentos en los cuales conseguía aflojar un poco Steyes, cuando conseguía estacionarse en la segunda distancia, trabajar con el jab y desde allí lo iba conectando y también le llegó con trallazos muy duros, pero rápidamente conseguía anularle el jab y meterse allí en la corta distancia, nunca se lo pudo sacar de encima y realmente lo abrumó. Lo tuvo tan acosado que al final, si la pelea dura un asalto más, yo estoy seguro que lo noquea porque fue destruyéndolo poco a poco. Las tarjetas fueron ostensiblemente favorables, como correspondía al nuevo campeón interino. Y lo más interesante de esta pelea viene a continuación, porque en lo previo había posteado en las redes sociales el flamante campeón de la OMB de esta misma división, los Super Welter, me refiero a Sander Sayas, que le gustaría pelear a comienzos de 2026 contra el campeón interino de la AMB. Me refiero al que era campeón Ioannis Steyes, adelantándose un poco a lo que se suponía iba a suceder, que Steyes iba a pasar a ser campeón absoluto y que hay que aceptar con lo que demostró Steyes no está a la altura evidentemente de Sander Sayas, lo eligió bien, al punto que Sayas igual tuvo que subir allí, subió al cuadrilátero, no sé si eso estaba planeado, pero se sacó una foto, digamos, se posó para las fotos en el frente a frente con el alemán, como dando a entender o haciendo presión para que sea su próximo rival, una vez asuma como campeón absoluto de la AMB, e intentar por ese lado una unificación rápida por parte de Sayas. Esa parece ser la estrategia, pero ¿qué viene a continuación? Dan Rafael posteó allí, supongo yo que él ya tiene la información por parte de la AMB, que inmediatamente que se haga la pelea de Canelo con Terence Crawford, va a perder su título y automáticamente Abbas Badou va a pasar a ser el campeón absoluto de la Asociación Mundial de Boxeo y de acuerdo con Dan Rafael va a tener que enfrentar a Jermell Charlo. En estos días Jermell Charlo posteó un video en el
en el Charlo Gym, donde está allí preparándose para lo que viene. Y lo que viene para Charlo entonces es salir de su condición de campeón en receso de la AMB, reclamar su pelea, y esa pelea va a ser contra Abbas Barú. Obviamente, si está bien Charlo, tiene que ganarle. Barú es un buen rival. Para Charlo es un boxeador que demostró muchas cosas, pero fue muy poco lo que demostró Telles. Me sorprendió mucho en ese aspecto. Lo vi falto de herramientas, lo vi falto de corazón, y obviamente no le vi por ningún lado los recursos de la escuela cubana, y cuando salió a fajarse tampoco. Ella se vio totalmente superado. De ahí entonces a que fue una victoria, si se quiere, contundente de un hombre que llegó a ganar, llegó con el hambre de ganar y lo logró con creces. Me refiero al nuevo campeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo. Repito, lo que viene es entonces aparentemente una pelea contra Jermell Charlo, porque ahora en octubre, el 11 de octubre, va a pelear contra Lima, contra el africano Lima, Yaron Ennis, por una eliminatoria de la Asociación Mundial de Boxeo. Corresponde porque él era campeón en 147, y seguramente o bien es Ennis, en caso no se enfrente a Virgil Ortiz allá por enero o febrero, el rival de Charlo, o tendría que de Barú, perdón, o de lo contrario tiene que ser Charlo. Es la Asociación Mundial de Boxeo que va a definir, pero definitivamente, por más que Sander Zaya se afiló para ir contra este africano, primero era Telles, va a ser muy difícil que consiga esa pelea, porque evidentemente hay por delante dos rivales que son inmediatos para el nuevo campeón, que serán Jermell Charlo, que es campeón en receso, y seguramente Yaron Ennis, cuando venza a Lima, entonces quede oficialmente como el rival surgido de una eliminatoria. Eso es lo que dejó entonces una pelea que fue muy entretenida y que se robó el espectáculo. Más temprano, en este evento de Orlando, vimos la pelea eliminatoria en las 135 libras entre un ex campeón, el venezolano Roger Gutiérrez, que cuando apareció asomó en el panorama del boxeo como una gran promesa, después se desinfló, pero fue campeón mundial en 130 libras, enfrentando a Lucas Badí, que es un canadiense que lo están promoviendo como una próxima gran figura. A mí realmente no me entusiasmó mucho lo que vi. Es un hombre de un boxeo especulativo, es un hombre que trabaja muy bien técnicamente, que sabe, digamos, tiene una muy buena lectura del boxeo de su rival y que parece tener una muy buena pegada. Allí por la mitad de la pelea lo mandó a la lona realmente con un trayazo muy duro, que ocurrió prácticamente sobre el final del asalto, pero en general lo dominó con un boxeo técnico, un boxeo especulativo, de pocos golpes pero certeros, a un Roger Gutiérrez que fue el que intentó por momentos tener la iniciativa, pero obviamente superado entonces por este Badí, que lo más importante de todo, él era el número 5 en la clasificación, ahora seguramente va a subir al segundo o tercer lugar. El número 1 en la clasificación de las 135 libras de la AMB es Floyd Schofield. Sabemos todos que el campeón por ahora sigue siendo Gervonta Davis, pero seguramente cuando termine de confirmarse oficialmente su pelea, o como ustedes quieran llamarle, contra Jake Paul, la Asociación Mundial de Boxeo ya confirmó que le va a retirar el título, va a quedar vacante. En consecuencia, este Badí seguramente va a enfrentar a Floyd Schofield por ese título vacante. De ahí entonces a la importancia y no otra que tenía esta pelea. Roger Gutiérrez estaba en el número 8 de la clasificación, pero obviamente se vio superado por un rival que, si bien tuvo mejor boxeo, y tuvo los mejores momentos del combate, tampoco fue nada del otro mundo. Floyd Schofield yo creo que se lo despacha rápidamente y apunta a ser entonces el próximo campeón de las 135 libras de la Asociación Mundial de Boxeo, siempre y cuando no reclame esa pelea el actual campeón de las 130, me refiero a Lamont Roach, que es el boxeador de moda por estos días, y ante la ausencia del que tenía que haberlo enfrentado en una revancha, a Gervonta Davis, es posible que la Asociación Mundial de Boxeo tome un atajo y deje pendiente a Badí, que es un púgil poco conocido, y haga pelear a Lamont Roach con Floyd Schofield, que sería realmente una pelea sumamente atractiva. Lo mejor de la noche, la victoria de Abbas Barú. Lo peor de la noche, yo creo que lo peor del año fue esa pelea de cantina entre Angelino Córdoba y el boricua
Yanquiel. Por suerte, no hubo ganador, la pelea terminó en empate y fue lo único rescatable de ese combate que figuró como pelea estelar en la noche de Orlando.